que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy con un tremendo tema que se llama plasticidad cerebral y nuestra espiritualidad. Rapidito vamos a pasar con nuestro panel de lujo, con el doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. También tenemos con nosotros, como siempre, a la doctora Eunice Pedraza. Doctor. Sí, gracias, Annette. Gracias a los amigos y radioaudiencia y teleaudiencia que nos sintonizan. En esta hora, como siempre, pretendemos educar al pueblo, no solamente de procesos neurológicos, sino de procesos espirituales y cómo se vinculan. Y el tema de hoy, tú lo has dicho, es un tema en boga, es un tema emergente, que es la plasticidad cerebral. Es un tema que se está discutiendo a nivel de las ciencias, de las neurociencias, en un montón de centros educativos universitarios del planeta. Y también queremos tocarlo nosotros de manera emergente, como de la perspectiva de la fe cristiana, porque la fe cristiana tiene mucho que ver con la plasticidad cerebral. Y por eso es que decidimos y elegimos este tema para esta ocasión. Después que la doctora nos salude, sí, claro, usted nos va a decir lo que es la plasticidad cerebral. Cómo se define, cómo se establece. Se define, muy bien. Porque de verdad que para entenderlo tenemos que tener esa parte educativa que nos enseñe qué es lo que es, de qué estamos hablando. Doctora. Saludos amigos, gracias por sintonizarnos. Avísele a su vecino, a su vecina que ya empezó el programa para que puedan también participar y tener este conocimiento relevante y tan importante en nuestro tiempo. Dios les bendiga. Rapidito comenzamos con el doctor, ¿verdad? Explicándonos lo que es la plasticidad cerebral y nuestra espiritualidad. Mira, esta información, antes de que fuera esta información propia, hay un hecho histórico que viene de antaño, donde en algún momento dado de la historia se definieron que prácticamente todas las conductas y todos los comportamientos venían a ser procesos estáticos ya en el ser humano. Y cuando decían las conductas, formas de pensar, básicamente estaban hablando de funciones que ocurren en el cerebro. Y si se habían definido de esa manera, como que ya el individuo cuando crece ya no había más nada que aprender, ya no había más nada que cambiar. Claro, y esa fue la noción. Inclusive se llegó casi a materializar y a dar como sinónimo que el cerebro ya en la adultez, el cerebro era un órgano estático, es decir, que no era dinámico, no había forma de que cambiaran, pero cuando los científicos en aquellas ocasiones de antaño empezaron a notar que sí habían cambios significativos a distintas edades y en distintas circunstancias, y como se presume que esos comportamientos y esas emociones y esas actitudes y todos esos procesos ocurren en el cerebro, pues entonces se hicieron la gran interrogante. Ven acá, entonces el cerebro no, si hay estos cambios y estas modificaciones y estos procesos de nuevas experiencias en la persona, quiere decir que el cerebro no puede ser estático, debe ser dinámico, debería ser dinámico, ¿no? Y esa fue una pregunta de la hipótesis para poder investigar las funciones cerebrales. Y ahí cuando se dieron a la tarea, efectivamente encontraron que el cerebro es el único órgano que cambia y modifica sus funciones internas basada en cambios de circunstancias externas, basada en cambios de decisiones de la persona, basada en toma de decisiones de la persona, claro, que le hacían cambiar y por lo tanto basado también en creencias nuevas que la persona podía ir adquiriendo a través de las experiencias de la vida. Y de momento
a ese cambio de condiciones cerebrales y de funciones cerebrales o modificación, que es básicamente modificación de conexiones y de procesos de neuronas, le pusieron un nombre que se llama plasticidad cerebral. Es decir, casi diciéndole que el cerebro es plástico. Plástico es que está sujeto. Es moldeable. Y es moldeable en términos de sus conexiones neuronales o de sus conexiones de células nerviosas en función de las nuevas creencias que pueda tener una persona, en función de las nuevas actitudes que pueda tener una persona, en función de los nuevos escenarios que una persona pueda tener y que por lo tanto tienen esos nuevos escenarios o los nuevos en todo lo que pueda significar nuevo para la persona o de circunstancias, que lo que se estableció era que el cerebro participa de forma activa con todos los cambios del individuo a tal nivel que el mismo cerebro va cambiando de acuerdo al proceso de cambio de la persona. Y eso hoy día lo que le llamamos a nivel neurológico plasticidad cerebral. O sea que nuestro cerebro, Dios lo ha capacitado para poder hacer modificaciones en pensamientos, primeramente, en conducta. Lo que quiere decir es que la expresión que a veces utilizamos de que soy así y no voy a cambiar o no puedo cambiar, no tiene validez. Esa excusa ya no nos sirve. No, ya porque no. Yo misma la he usado. Está caducada. Ya caducó. Ya Con caducó. este conocimiento caduca todo lo que nosotros, es que yo soy así, no es que yo soy tímida o yo soy... O sea, es una decisión el no cambiar también. Quiero decir, es una decisión. No es que tu cerebro no te da la capacidad de no emitir cambios, de no efectuar cambios, sino que es mi decisión no cambiar. Claro, el cerebro, como ustedes están explicando, entonces no podría accionar al cambio porque ya yo decidí que eso no va a ser así. El cerebro se moldea a lo que tú correcto, responde a lo que tú decidas. Si yo quiero ¿cierto? ser moldeada, el cerebro se va a adaptar a mis acciones y claro. que yo vaya haciendo cambios. Claro. Pero sitios, lugares, personas, cosas que veo, escucho, hablo. Esto es un conocimiento, es un conocimiento extraordinario porque tantas personas que día a día viven experiencias traumáticas. Claro. Quiere decir que nuestro cerebro está capacitado para poder ir por encima de esas experiencias difíciles y no quedarse en ello, sino seguir avanzando en la vida y superándose, sobre todo con el poder de Dios manifestado en nosotros. Claro, mira, algo que pudiéramos definir es que el cerebro es un patrocinador de nuestros cambios. ¿Okay? El cerebro se celebra de forma activa el hecho de que usted pueda decidir tomar unas decisiones de cambio. Y fisiológicamente hablando, anatómicamente hablando, se corroboró, por ejemplo, que la corteza cerebral, que es la capa externa, más externa, ¿verdad? La capa externa que tiene el cerebro, se llama la corteza cerebral. Ahí es donde se da y se hace lugar la inmensa mayoría de todas las conexiones de las células nerviosas. Y se corroboró que en función de los cambios había miles de conexiones nerviosas que se reconfiguraban y que se reconectaban. Y se corroboró que en función de una conducta vieja por la persona, en que ya no ejecutaba una conducta que ya pasó en el pasado, ya está en el pasado propiamente, esas zonas anatómicas de la corteza cerebral donde se le daba la base neurológica para esa conducta ya no se usaba inclusive en el cerebro. Es decir, que las conexiones viejas pasan porque ya no se están ejecutando conductas y comportamientos que tienen que ver con el pasado. Es decir, que el cerebro, por decirlo así, se renueva en sus conexiones neurológicas como forma de darnos un soporte neurobiológico para las nuevas decisiones, para las nuevas creencias y para las nuevas actitudes y comportamientos que uno quiera realizar. ¿Y qué es mejor que el cerebro de uno? Que sea el gran patrocinador de nuestros cambios, porque se validan dentro del ser de la persona. Dice en las notas suyas que como definición de lo mismo que hemos hablado, dice que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro
de adaptarse a los cambios, pero dice especialmente los espirituales. Claro, y mira porque pudimos trazarlo con los espirituales, porque asumimos, y esto lo hemos aceptado como normativo, que toda persona que adviene a tener una experiencia significativa de naturaleza espiritual, esa persona se presume que tiene un cambio. Entonces, se transforma, esa persona va transformando formas de pensamiento, formas de sus emociones, formas de sus percepciones, formas de tomar decisiones, formas de elegir conductas, formas de elegir comportamientos. Y eso es un cambio, por decirlo así, brutal en este sentido. Entonces, si el cristianismo, claro, y que son de carácter permanente y que son de carácter renovables continuamente, pues por lo tanto, si eso se postula como un asunto básico, esencial, cuando tú vienes al cristianismo a hacer la profesión de fe y a entrar en una vida de relación con Dios, pues entonces nosotros el cristianismo teníamos que preguntarnos, y yo me lo pregunté como teólogo, si estos cambios se dan, entonces, y la neuroplasticidad cerebral ya fue certificada, pues entonces es que el cerebro participa de todos los procesos espirituales, porque el proceso de mayor cambio y el proceso de cambios altamente significativos es el cambio espiritual, por lo cual es como si Dios habría diseñado nuestro cerebro para que éste nos diera el soporte precisamente para que realizara cambios en función de cuando la persona se encuentra con Dios. Y eso es maravilloso, entender que este órgano llamado cerebro tiene una participación activa en ese proceso. Dice que cuando Dios nos anima a ser transformados, especialmente nos llamó a ser transformados en nuestra manera de pensar. Claro. Y con eso yo quiero entrar en el segundo segmento. Muy bien, muy bien. Así que vámonos a una pausa, no te vayas, que ahora es que tú vas a entender cómo es que esa plasticidad cerebral puede ponerse en función. De hecho, tengo un lema que con mi fe creo en los milagros de Dios, pero con mi ciencia puedo explicar los milagros de Dios. No se diga más. Regresamos. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora, para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Tenemos con nosotros a Bello Capelo Salón en Carolina. También tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico, que el teléfono es el 787-504-8989. 504-8989. También tenemos con nosotros a Cabellos con Artes. Este salón es en Sierra Bayamón. Tenemos una actividad muy especial para la Universidad de Neuroteología que ellos nos van a anunciar hoy, así que vamos a pasar con la doctora Eunice. Claro que sí, amigos, les tenemos este anuncio. La Universidad de Neuroteología de Puerto Rico está presentando el Seminario de Educación Continua Ministerial con el tema Manejo de las Emociones desde una perspectiva neurocientífica y de la fe cristiana. Se va a llevar a cabo el sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las facilidades del Huertas College en Caguas. Los recursos serán el doctor Héctor Daniel Colón, que está aquí hoy con nosotros, y la doctora María Guadalupe. Incluye almuerzo, material y certificación por el Huertas College. Puede comunicarse con nosotros al 787-504-8989. 787-504-8989 para más información.
¿Quiénes pueden tomar este Muy buena curso? pregunta. Sí, pastores, líderes ministeriales, líderes en sus iglesias, líderes conciliares y toda persona que desee aprender a manejar de una forma efectiva y adecuada las emociones. Bueno, Qué vamos bien. a continuar con este tema. Yo quisiera que la doctora Eunice, que tiene un versículo, porque es que es inevitable Claro. no mencionarlo Claro que sí. respecto a este tema. En Romanos 8, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted dice, Transformar. antes doctor, cuando él dice, ella leyó que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, mire, ahí mismo él le dice, no tienes excusa, porque uno dice, pero es que yo no puedo hacer eso, yo no, pues, santo, agradable, yo Sí. como que no puedo. Él dice, no te conformes a este siglo, transfórmate. Claro, de O sea, hecho, que de un versículo hay otro, tienes la solución. No Amén. digas que no puedes, porque ya sabemos que lo podemos lograr. Sacrificio vivo, y el que está vivo tiene la capacidad de transformarse, así que Exacto. mira, Todo aquí hay dicho. una de las expectativas de Dios sobre su pueblo. Él tiene la expectativa sobre la vida de su pueblo, de que su pueblo esté de continuo en transformación. Y de hecho es un emplazamiento, y eso es una demanda de parte de Dios hacia nosotros. O sea que no podemos tomar de forma liviana esa expectativa, esa demanda y ese emplazamiento. Y claro, eso presume que nosotros tenemos que estar continuamente cambiando. O sea, Dios espera que tú estés renovándote, cambiándote y transformándote. Y cuando tocamos el tema de la plasticidad cerebral, esto me daba a mí y nos da a todos nosotros unas razones de entender que se puede hacer una transformación y que se puede hacer una renovación, porque el cerebro no es ajeno a ese proceso cuando la persona toma decisiones de cambio. Y además que la vida cristiana, cuando uno adviene a la vida cristiana y a la vida activa de fe, eso presume un proceso. Eso presume un proceso donde uno tiene que ir de continuo modificando pensamientos, estilos del pensamiento, patrones del pensamiento y de hecho reevaluar y reexaminar lo que es la esencia, los modos y la forma en que nosotros pensamos. Eso es una demanda, porque es sabido y es conocido que una persona no puede ser transformada y una persona no puede ser cambiada si no cambia sus pensamientos. correcto. Porque No hay sobre manera. ellos y la naturaleza y el contenido de lo que esa persona tenga en los pensamientos es que se basa, es que se ampara el que yo pueda cambiar. Y yo comparaba eso. Alguien me preguntó, ¿y cómo uno cambia los pensamientos? Y yo le dije, mira, claro, esto me salió de inspiración. Cuando tú haces un edificio, tú lo construyes bloque a bloque. Y por lo tanto, para haberlo hecho, tú tuviste que poner bloque por bloque. Pues así mismo son los pensamientos. No es cambiarlo todos los pensamientos de forma súbita, inmediata o instantánea, sino ir cambiando pensamiento por pensamiento, tal como tú cambias un bloque, tal como tú pones un bloque en una casa. Pones un bloque nuevo, pones un pensamiento nuevo. Pones otro bloque, pones otro pensamiento. Claro, en la dirección a lo que es Dios, al significado y a la trascendencia de lo que Dios significa en la vida. Y cuando uno va colocando pensamientos sobre pensamientos, la vida misma va moldeándose en función de la esencia de cada pensamiento Así que uno es. vaya teniendo. Y que el Dios del cielo, al poner en la corteza cerebral precisamente nuestra función de pensamiento, y los científicos validar que la neuroplasticidad cerebral tiene su esencia en las modificaciones de conexiones en la corteza cerebral precisamente. Entonces aquí está todo entrelazado y aquí está y se ve claramente las intenciones de Dios, que fue que yo te exijo que cambie, pero es porque tú puedes cambiar y yo espero que tú lo vayas realizando cónsono
a los nuevos niveles de entendimiento que tengas con mi relación, a los nuevos niveles de entendimiento que tengas con mi palabra, con mi revelación, con los entendimientos que yo te hago propicio. Y el detalle, en una ocasión el Señor fue a examinar al pueblo de Israel y vio la naturaleza de los pensamientos de su pueblo. Y el Señor dijo, mira, sus pensamientos no son como los míos. Los pensamientos míos son más elevados. Y en un momento dado, pero ven acá, ¿por qué tiene que hacer? ¿Por qué me examinaste? Y entonces en otra porción de las Escrituras, nuestro Dios le dijo, porque ustedes son lo que ustedes piensan. Es decir, la mejor definición que alguien nos haya dado en la vida y en la historia de quién es uno, no me la dio ni un neurólogo, ni un psiquiatra, ni un psicólogo. Me la dio el Dios del cielo cuando Dios, bien simple y bien sencilla, tú eres lo que tú piensas. ¿Okay? Porque según los pensamientos del hombre, así es Él. Y nos lo dice la Escritura. En los pensamientos, usted está hablando de eso y yo estoy aquí imaginándome mi antes y el después, o de las personas. Dice, cuando yo pienso de una manera sin conocer al Señor, actúo bajo mis experiencias. Correcto. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y nos habla de transformación, estamos hablando de fe. De hecho, o sea, aquí yo he experimentado, por eso es que a veces como que volvemos y hacemos, como que caemos otra vez en esas maneras pasadas de comportarnos o de vivir o de pensar, porque es como él dice, es bloque a bloque, pero estás entrando una información nueva del Señor claro, que requiere fe, nueva. Porque no es experiencia. Requiere, o sea, va a tener experiencia a medida que caminas en fe. Claro. Pero no es acá que es experiencia y después piensa. Aquí es piensa, ten la fe y vas a adquirir la experiencia con Dios que te va a seguir ese motor de poner bloque a bloque. Hay una capacidad que mencionó el doctor Colón de Dios, que es tener intenciones, y esa capacidad también la tenemos nosotros. Claro. Depende de nuestras intenciones también. O sea, quiero decir, debemos ser intencionales. No es que yo voy a permitir que mi cerebro emita todo tipo de pensamientos, porque van a haber pensamientos que no agradan a Dios, pero yo tengo que echarlos a un lado. Claro. O sea, a eso es lo que me refiero con la intención. El cerebro tiene esa capacidad, pero nosotros tenemos que darle la dirección con la voluntad que Dios nos ha dado. Y un detalle es que hemos validado, y esto lo hacemos, lo validamos por estudios que hicimos aquí en la Universidad de Neuroteología Cristiana. Hemos validado que todas nuestras creencias se convierten en el cerebro en leyes fisiológicas para el cerebro. Repita eso, doctor. Toda creencia se convierte en el cerebro en leyes neurofisiológicas para el cerebro. Y claro, esas leyes traducidas por átomos, ondas, química cerebral, conexiones entre las células e impulsos nerviosos. Significa que los átomos, ondas, química cerebral y conexiones celulares e impulsos nerviosos van a dar fe de su funcionamiento en función de lo que tú crees, porque ya son leyes fisiológicas para el cerebro. Increíble. Wow. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero tenemos una llamadita con una pregunta, así que vamos a atender esa llamadita cuando regresemos. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Ahora vamos con una llamadita de la señora Francis Delgado. Francis. Hola, saludos. Sí. Saludos. Hola, doctor Colón. Hola. Sí. Saludos. Sí. Miren, mi pregunta es, ¿en la vejez también se puede dar la plasticidad cerebral? Sí. Cuando los estudios en neurociencia se realizaron para verificar la capacidad de cambio estructural dentro del cerebro, sí se corroboró los estudios que en la edad mayor, la edad adulta o la edad de la vejez, también el cerebro hace cambios de sus conexiones neurológicas. Claro, eso suponía que para esos cambios tenía que estar expuesto a estímulos significativos. Esa fue la expresión que utilizaron los estudios. Es decir, que si eran rutinas, no había cambio. Pero cuando eran experiencias de naturaleza que generaba estímulos significativos,
sí se corroboró que habían reconexiones en distintas zonas de la corteza cerebral. Y eso, claro, nos da la base para el pensamiento donde una persona que es mayor de edad o es adulto, está en la vejez, por eso es que se convierten al Señor Jesucristo y tienen un cambio significativo aún en la vejez. Wow. Y eso es una forma también de validar que la plasticidad estaba ahí pendiente, en potencia, y que esa persona anciana que conoció al Señor hizo sus cambios de transformación y de pensamiento, y que el cerebro también participó y fue patrocinador de la experiencia de la naturaleza espiritual significativa. Así que la renovación de la cual nos habla la Escritura nos ayuda no solamente en el aspecto espiritual, que eso es lo más importante, sino también en nuestra faceta humana, ¿verdad? Claro, claro. En nuestra vejez, cuando lleguemos a ella, pues sabemos que hay una capacidad en el cerebro para que nos podamos mantener vigentes. Claro, que no se pierde y que es aprovechable si las actividades tienen alto significado, y no hay ninguna actividad que tenga más alto significado que los procesos espirituales de relacionarse con el Dios del cielo. Qué lindo. Amén. Dios es Gloria a espectacular. Dios. Amén. O sea, en otras palabras, tenemos esperanza. Cuando Sí, usted se tenemos ponga viejo, esperanza. porque yo no, cuando usted se ponga viejo, Claro, siempre hay oportunidad de cambio, siempre aún en la tenemos vejez. oportunidad, no hay Amén. excusa. Así que eso es las cosas que Dios hace Linda, en claro. nosotros. Amén. Y Él nos entiende. Claro. Él sabe en qué etapa estamos, dónde vamos, y nunca nos va a pedir más de lo que no podamos hacer. Claro. Amén. Así que nos vamos con el pensamiento del día. Regresamos. Bendiciones. Cuando el Señor nos animó a renovarnos y a transformarnos, en realidad lo que nos estaba pidiendo era que renováramos nuestras formas de pensar, nuestros estilos de pensamientos, hábitos y costumbres que tenemos unidas a ese proceso sagrado y trascendental de pensar. Y que en este sentido estaba el cerebro participando de ese proceso, y el cerebro con sus funciones, con su comportamiento, con su capacidad de reconectarse, nos daba la garantía, y siempre nos las ha dado, de que todo proceso de nuevas creencias, el cerebro lo va a procesar como nuevas leyes fisiológicas dentro de él. Así que te animo a que tengas cambios de pensamientos en el orden de las revelaciones, de la palabra de Dios, de la relación con Dios, y tu vida será transformada en espíritu, alma y cuerpo. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.